Estamos en línea en este momento con Diego Giacomini, economista, consultor económico, profesor universitario. Fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años, entre 2005 y 2019. Escribieron 4 libros juntos, el último titulado Libertad, 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 y fue quien acercó al presidente a las ideas libertarias de la escuela austríaca. Como le vamos a preguntar sobre el escándalo que crece a proporciones agigantadas alrededor de la criptomoneda S Libra, lo vamos a recibir con una canción de la Versuit que lleva como título ¿Qué pasó? Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Muy buenos días, Diego Giacomini. Yo pensaba preguntarte por tu respuesta al presidente este sábado, que fue la contestación al texto que había escrito el presidente el sábado anterior respecto a que quienes decían que el dólar estaba retrasado eran discos rayados, pero nos explotó algo de una envergadura mayor y pocas personas como vos pueden tener autoridad para de alguna manera ponernos en contexto de cómo puede en la cabeza del presidente funcionar esta idea que acaba en un reportaje el autor de ese libro, Hayden Mark Davis, llamarlo experimento. Dijo que era un experimento que salió mal. ¿Cómo imaginás que pudo haber pensado Milei, vos que lo conocés en su pensamiento económico, que iba a funcionar este S Libra? Mira, no sé qué le habrá pasado por su cabeza íntima en este sentido. Lo que yo creo que acá el problema, ¿por qué es grave? Esto es el tema. Y tiene varias aristas que lo hacen muy grave. Primero, originalmente si nos basamos en el Bitcoin, en el BTC, la primer criptomoneda, fue diseñada justamente para que el Estado, para proteger a los individuos y que tengan un instrumento que en el futuro podría llegar a convertirse en moneda, estando totalmente a salvo de las estafas del Estado y de la política institucional. O sea, las criptomonedas fueron pensadas originalmente para justamente todo lo contrario, mantener a salvo a los individuos de las estafas, de los estados, de la política institucional y el dinero fiat, que es el dinero común que nosotros manejamos todos los días en todo el mundo. Por eso, esto desde el liberalismo radical es un punto que no se puede dejar de resaltar. Tenemos todo lo contrario, la política institucional, el Estado bastardeando algo que surgió para lo contrario. que no suceda, para que no suceda esto. Ese es el primer punto. Segundo punto. Acá a mí lo que me parece muy grave es que más allá de, también desde la perspectiva del liberalismo radical, por más que, vos sabés que el liberalismo radical es muy crítico del derecho positivo. O sea, ¿qué quiero decir? Crea delitos desde la nada, donde en realidad no hay crimen, o sea, no hay lesión de propiedad privada del otro lado. No es el caso este. Y este es el punto segundo que hay que resaltar, que es muy grave. Acá hay personas damnificadas. Acá hay personas que fueron engañadas. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque esto se ata con el tercer punto del liberalismo. A ver, si uno quiere hacer dinero, uno tiene que hacer dinero pensando en el prójimo, ayudando en el prójimo. Voy a citar una frase de Milei: brindándole productos y servicios de calidad a buen precio que le sirvan al prójimo. Entonces, en este tercer punto estamos viendo cómo también lo bastardea el primer punto, bastardea el segundo punto, bastardea el tercer punto. ¿Por qué? Porque acá perjudica a individuos, les miente a individuos, ¿ok? Que, ojo, obviamente, engañados o equivocados, nadie los obligó.
Y este es el cuarto punto a resaltar. O sea, el que puso dinero lo puso voluntariamente, sin que nadie le pusiera una pistola en la sien. Con lo cual, tal vez alguno se desengañó de toda esta construcción mentirosa, engañosa, que llaman libertarismo autóctono, la libertad avanza, que de liberalismo no tiene nada y siempre, como vengo explicando, tiene todo de conservadurismo populista de derecha, y acá tenemos una demostración más, porque es clásica, es un accionar clásico del populismo derecha, que siempre trabaja con el poder económico concentrado como aliado, avanzando sobre la propiedad privada de los individuos. Paso al quinto punto. Y acá mucha gente puede no estar de acuerdo, pero no es menor para mí. Me llama la atención, y acá vamos al sistema económico y político. Los políticos institucionales de siempre se empiezan a desgarrar las vestiduras como qué barbaridad, qué estafa. A ver, esto no es diferente a los políticos institucionales de siempre que estafaron a los ciudadanos con diferentes mecanismos, como la emisión monetaria de impuesto inflacionario, como cobrar impuestos para hacer obra pública de mala calidad, mala hecha, o que ni siquiera se hizo, como los políticos institucionales que tienen montadas pymes en su propio beneficio en el Congreso, pagado con nuestros impuestos, en las cuales ponen a familiares en puestos para que cobren de nuestros impuestos y nunca hacen nada. Esto no tiene tampoco diferencia con la política institucional de siempre, que crea consultorías de la nada, que no sirven para nada, que nunca se llevan a cabo y que solamente sirven para que ellos cobren de nuestros impuestos cosas que no le sirven a nadie. O sea, ¿qué quiero decir? La política institucional, que siempre hizo negocios a expensas nuestras, negocios turbios, se escandaliza por un negocio nuevo turbio de la misma política institucional, que yo justamente juzgo como, esto es una metáfora casi chistosa, ¿no? A propósito lo digo así, que es como el avance tecnológico de los negocios sucios de la política a expensas de la gente común. O sea, ¿por qué? Pues esto es como los bolsos de López, de todo lo que estás tratando de decir. A ver, antes vos tenías, mirá, tenías que tener Lázaro Báez, tenías que tirar caños, tenías que hacer obra pública, los bolsos de López, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una versión moderna de todo lo mismo, pero mira lo que te voy a decir. Pone de manifiesto la putrefacción del sistema político institucional que tenemos delante de nuestros ojos. Porque cada vez es más burda, Pero ahí voy, perdóname, mira, la cuestión de fondo resulta inverosímil que alguien que tenga ese móvil de corrupción, de beneficiarse a sí mismo, lo haga de una manera tan evidente que queden los dedos marcados. En líneas generales, estos casos que vos marcas, siempre se buscaba tercerizar, generar firewalls en el medio para que no se notase, y se descubría uno de cada 100 bolsos de López. O sea, la lógica me lleva a pensar que aquí hay otro problema, de otra envergadura, que hay algo más que va más allá de simplemente un acto antiético, un acto corrupto, un acto que se parezca a la corrupción tradicional. Déjame conjeturar, pues por eso quería llamarte a vos, que lo conoces a Milei desde otra época. Yo te voy a dar la respuesta, conjeturar, y te voy a dar la respuesta que buscas. Dale. Mi planteo es, evidentemente,
Él no quiso que esto saliera así, porque finalmente termina teniendo un costo enorme, reputacional, que termina siendo mucho menor que cualquier eventual beneficio que hubiera recibido. De hecho, en la entrevista que se le hizo a Hayden Marks Davis, en realidad autoentrevista, exposición que hizo él dice que esto fue un experimento que salió mal. Entonces, tiendo a creer, hasta te diría con a lo mejor ingenuidad, de que Javier Milei pensó que esto no iba a ser un acto de corrupción, que iba a ser un experimento que saliese bien, y que en su dogmatismo matemático hizo los cálculos y pensó que iba a salir bien y salió mal. Si hay algún tipo de analogía entre esto y el experimento macro, que es el modelo económico que lleva adelante con Caputo. Te contesto. Dale. Mira, yo creo que, conociendo a Javier, que como dejé escrito en la nota que publicaron en el diario Perfil el sábado, Javier vive en una realidad paralela. Entonces, no tiene la total capacidad de darse cuenta de las consecuencias de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque por sus características personales, siempre le ha costado ver las consecuencias que le podían traer la interacción con el entorno que lo rodea, definido con entorno en su máxima expresión, o sea que no es otra cosa que las consecuencias que puede traer aparejado interactuar, accionar con un vasto conjunto de individuos que te rodea, porque realmente nunca en toda su vida estuvo acostumbrado a eso. Entonces, tiene poco conocimiento de interactuar con el entorno. Tiene una falta de capacidad de empatizar y de comprender las consecuencias de sus actos. Claro, y no de sus actos, de los actos con todo lo que lo rodea, porque ¿qué sucede? Si vos actúas vos solo, las consecuencias están mucho más bajo control que cuando actúas con un gran conjunto de personas, donde el resultado pasa a depender de también el accionar de esas personas. Sí, nunca estás solo, podríamos decir, además. Siempre las consecuencias de tus actos están relacionadas con cómo los demás toman esos actos. Pero avancemos. Él tiene un déficit de comprensión de la consecuencia de alguno de sus actos. Y entonces, si a esto le sumas, ojo, esto son dos cosas que voy a decir, que el poder, con el aislamiento al cual te lleva el poder de estar encerrado en Olivos y no salir a la realidad, potencia esto que expliqué antes, y no solamente potencia esto que expliqué antes, si le sumas que el poder y el poder económico prebendario asociado te levanta a niveles insospechados, la prensa mundial, ubris, sos amigo, o sea, te crees amigo de Trump, escuchá la palabra que dije, te crees amigo de Trump, te crees amigo de Elon Musk, te crees que el mundo piensa que vos sos no sé qué cosa, pensás que no te puede pasar nada y que todo lo que haces no puede salir mal, porque si hay algún inconveniente, el propio poder político y el propio poder económico detrás tuyo te va a ayudar y te va a sostener para que no te pase nada y no haya consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque sos tan importante que cómo no te van a ayudar. ¿Se comprende? Absolutamente. Y entonces, si avancemos el punto, él pudo haber pensado de que eso iba a salir bien. Sí, claramente, no tengo duda. Y no pasa, hay una analogía con el plan de Caputo que vos criticás y el dólar atrasado que vos criticás tan duramente en la nota, que él es otro experimento, como dijo el propio Davis, que salió mal. ¿En algún momento será un experimento más que salió mal? El programa macroeconómico que yo tanto critico como vos decís, es otra ilustración de la vida paralela en la cual viven aliados con sectores del poder económico prebendario en el cual están haciendo negocios. Creo que es parte de lo mismo, lo que acaba de suceder el viernes y esto que pasa con el programa económico que acabo de explicar son dos caras de la misma moneda.
en ese sentido, en todos los sentidos. Son casi inseparables. Una última pregunta que tiene que ver con tu experiencia con Javier Milei en los años que no era la figura que es hoy. ¿Es posible también que en su condición de influencer, acostumbrado, como la mayoría de los influencers de las redes sociales, a que la cantidad de seguidores que se tienen, luego uno busca patrocinantes que sostengan esa actividad, que a veces incluso necesita personal para llevar adelante la cantidad de posteos que se realizan? ¿Es algo que él haya hecho cuando no era diputado, siendo diputado, y que ahora siendo presidente considera que se puede seguir haciendo y no toma conciencia de que siendo presidente la situación es diferente? Bueno, ahí es una pregunta interesante. Yo lo que te puedo decir, y no le escapo a la respuesta, es que Javier Milei, cuando era un ciudadano del sector privado, vivía obsesionado por los números de seguidores, por las redes sociales y por el poder que te podía dar las redes sociales, y él las consideraba clave para su no, está bien para su definición. Yo me estoy refiriendo al tema económico. Si finalmente todos los influencers tienen un pacto de lectura con la audiencia de que ellos recomiendan productos por los que cobran, y que eso es absolutamente lícito, es como que desde esa lógica, en ese punto, como un canal de televisión cobra por la publicidad que pasa. Está claro el pacto, decía en aquel momento Borges hace muchos años, qué raro que la publicidad funciona cuando el dueño del producto dice que mi producto es el mejor. Es decir, hay un pacto, obviamente, que la gente entiende de que lo que la publicidad está transmitiendo es lo que opina el productor del producto. O sea, hay al mismo tiempo un pacto de lectura entre un influencer y su audiencia, que cuando vos sos presidente cambia el pacto de lectura. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, perfecto. Hasta octubre del 2020, que es cuando yo tuve contacto con Javier Milei, te puedo contestar y afirmar que era exactamente así. O sea, él estaba convencido y sabía que las redes sociales, hasta octubre del 2020, que cuando yo hablaba, eran un instrumento que era esencial para intentar facturar y hacer negocios. A eso me refería. Diego, muchas gracias y le pido disculpas ahí al bebé de haberte quitado este tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.